La ciencia y la Biblia. No solamente los autores bíblicos, sino también otros sabios de la antigüedad sabían cosas que la ciencia moderna apenas está descubriendo ahora. Aristóteles, filósofo griego del siglo III a.C., escribe en su obra acerca de la generación de los minerales, que el mineral de plomo se aumenta de tamaño y se vuelve espeso y blanco al hacer contacto con el aire. Hasta principios de este siglo, esta idea fue considerada como una rareza de las épocas bárbaras. Hace unos 70 años, la flotación fue descubierta por el mundo moderno. Se mezcla con agua una mezcla pulverizada de mineral y roca, y se agrega aire a la fuerza. El mineral se vuelve blanco, su volumen aumenta y flota en la superficie del agua. Este proceso se utiliza hoy día en millones de toneladas de minerales en todas partes del mundo. De manera que después de todo, la antigüedad sí sabía algo, y cuanto más los de la antigüedad que estaban inspirados por Dios, los autores de la Biblia. Se predice que al regreso de Jesús, el monte de los olivos, en el que él afirmará sus pies, se partirá por el medio, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. La revista trimestral de la Sociedad Geológica 1958 dice que las rocas en el Valle del Jordán están en una tensión considerable y que el valle está en un estado de formación por deslizamiento. Esto quiere decir que geológicamente todo el Medio Oriente está moviéndose hacia el norte. La ciencia nos hace esperar el momento de la hendidura del monte, pero también esperamos que sus pies toquen su pico. No somos necios. La ciencia ha demostrado la influencia tan grande que tienen los genes, el clima, la comida, la enfermedad y la estructura corporal sobre nuestros temperamentos. Las fases de la luna y las manchas solares son factores importantes que influyen en nuestro comportamiento. Tan así es que las mayores incidencias de crímenes ocurren durante los meses más calientes del año. Nuestras mentes son complejas, pero nuestras almas lo son aún más. ¿Quién en la antigüedad sabía de los complejos de Edipo, Electra y Pigmalión, etc.? Del subconsciente innato que nos puede llevar a cometer hechos terribles. A causa de estas cosas, dicen algunos que los criterios morales bíblicos son obsoletos. Es verdad que muchos en los tiempos antiguos eran ignorantes, pero había uno que sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25, y porque él sabía, enseñaba. No juzguéis. Mateo capítulo 7, versículo 1, él sabía. Y él dijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan capítulo 3, versículo 17. Él dijo esto en épocas en que los procedimientos de los tribunales eran sencillos y directos. Si un hombre había robado o matado, era condenado sin tener en cuenta las circunstancias atenuantes. La actitud de Jesús era científica mucho antes de la concepción de la ciencia del comportamiento humano. Todo el método científico, la investigación imparcial, exacta y profunda, basada únicamente en los hechos, viene de Jesús. En un mundo de pasiones desenfrenadas, él dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan capítulo 3, versículo 11. No hay más que decir, tan exacto como en un laboratorio científico. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo capítulo 11, versículo 4. Nada de fantasía, ni siquiera de fantasía religiosa, solamente los hechos observados, exactamente como un científico recoge datos. Jesús enseñó a la humanidad a estudiar lo que pasa en la naturaleza. Mirad las aves del cielo y considerad los lirios del campo. Mateo capítulo 6, versículos 26 al 28. De las aves los hombres aprendieron la aviación y de los lirios aprendieron la botánica y la agronomía. Nunca considere la ciencia como un peligro para la religión. Einstein, un científico cuyo nombre todo el mundo respeta, ha escrito: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega.
La gran diferencia entre la ciencia y la religión es que aquella no establece verdades inmutables ni dogmas eternos, sino que se acerca a la verdad mediante aproximaciones sucesivas sin jamás pretender tener una exactitud completa, mientras que la religión tiene una revelación definitiva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesús quedará para siempre.